Gracias, presidente, una vez más. Un saludo para todos los que nos pueden acompañar a esta reunión y sobre todo para mis compañeros y colegas asambleístas. Em, la subcomisión fue creada por esta Comisión de Participación Ciudadana y Control Social y contó con la participación del asambleísta Gloria Estudillo y del asambleísta Ramón Terán. Permítame, presidente, lo necesario, lo indispensable en la primera parte y es agradecerles a ellos por el trabajo que pudimos hacer. Sin la colaboración de ambos asambleístas y sin, digamos, el entendimiento de hacer un trabajo en equipo, esto hubiera sido imposible, pero hubiera sido aún más imposible si no contábamos con la participación de nuestros equipos técnicos, sobre todo quienes hacen las tareas de asesoría legal en cada uno de nuestros despachos. El trabajo de Edwin, de Bernarda, de Fernanda, de Belén, también de nuestra secretaria Anabel, fue, digamos, indispensable para que podamos lograr este producto, presidente, que ponemos a su consideración y a consideración del resto de compañeros y compañeras asambleístas. Y también, dado que usted señalaba que están presentes, creo que merece ser reconocido el apoyo institucional de la Defensoría del Pueblo, particularmente, y también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos que ambas instituciones habían empezado a desarrollar ya un proceso de seguimiento sobre el cierre y la decisión de extinción de empresas públicas. Así que el entendimiento de nosotros tres como comisionados fue también no duplicar lo que ya se venía haciendo ni dentro de la Asamblea Nacional ni fuera de ella y buscar más bien una tarea de, digamos, coordinación interinstitucional y creo que el informe así lo deja ver. Ya entrando en materia, presidente, recordémonos nosotros, pero también a la ciudadanía que sigue esta sesión, que esta fue una decisión de esta comisión de manera unánime. En la sesión número 47 se estableció que los integrantes de la comisión fuéramos, como ya señalé, el asambleísta Astudillo, el asambleísta Ramón Terán y mi persona, y los colegas asambleístas habían creído pertinente que yo hiciera un poco la tarea de coordinación, nada más de la convocatoria de sesiones digamos, llevar adelante el propósito que nos habíamos planteado. Creo que lo indispensable, presidente, es empezar con la definición de los objetivos que buscamos, eh, digamos, trabajar, desarrollar mientras hicimos las comparecencias y el trabajo investigativo, si cabe llamarlo así, de la subcomisión. Y es que tuvimos el objetivo primero de determinar el número de empresas públicas en proceso de extinción y de liquidación. Recuerde, asambleístas, recuerden todos y todas que se había hablado primero de tres empresas nada más, ¿no es cierto? Y creo que esto nos decía fijar solamente en las empresas emblemáticas, TAME, Ferrocarriles del Ecuador y Correos, pero en realidad logramos determinar, ¿no es cierto?, la totalidad de empresas públicas, que son 8 las que se están liquidando, y dos instituciones adicionales. Lo segundo que nos fijamos es el destino final de las empresas luego de su liquidación y de los servidores públicos que prestan sus servicios en estas empresas. Lo tercero, la existencia o no de informes técnicos de soporte, como lo exige el marco legal, particularmente el de empresas públicas. Cuarto, el número total de empleados que serían desvinculados y el análisis de su situación legal. Y finalmente, también se había solicitado en ese momento en la comisión solicitar a la Contraloría General del Estado los exámenes y auditorías que correspondan al anuncio de extinción de estas empresas públicas. Siendo así, presidente, elaboramos un trabajo que lo organizamos de la siguiente forma. Primero, los antecedentes que ya hemos dado a conocer. Esto supone la creación de la comisión, los objetivos de la misma, la metodología de trabajo. Es importante poner de relieve en el conocimiento de ustedes los pedidos de información que se hicieron. Y digo que es importante, ya lo van a ver ustedes, porque de parte del Ejecutivo no pudimos tener toda la colaboración que esperábamos. Importante colaboración de la Defensoría del Pueblo, importante colaboración del Consejo de Participación Ciudadana y una colaboración también de algunas entidades de la función ejecutiva, pero no en la perspectiva y con la jerarquía que hubiéramos esperado. Lo segundo fue ya entrar en materia de análisis y para esto desarrollamos tres puntos en el análisis. El primero, un análisis de contexto, si cabe económico. Esto fue muy bien insistido por la asambleísta Astudillo, de alguna u otra manera de saber cuál es el contexto económico en el que se toma esta decisión. El segundo, un análisis de gestión de las empresas públicas, donde damos importancia a los problemas y los retos de la gestión de las empresas públicas, a los condicionamientos externos que también supone, digamos, la administración de las empresas públicas, algunas trabas en el desempeño para las empresas, a los costos asociados de la extinción de las empresas públicas
Y tal vez un eje central fue el legal, ¿no es cierto? El tercer componente de análisis. En relación con la motivación de la decisión tomada, en relación con la seguridad jurídica de esta decisión, en relación con la transparencia institucional que quiero en su momento subrayar, en relación con el destino de las competencias, y también nos parecía que algunas particularidades cabía destacar. ¿Por qué digo algunas particularidades? Porque lo que hicimos nosotros en la comisión fue, de manera general, no tratar de centrarnos en, digamos, la casuística de cada empresa, sino del análisis de todas las empresas y entidades que hemos analizado, rescatar lo que es común a ellos. Pero, ¿no es cierto? Esto no debería negar también que hay empresas que tienen unas características propias de ser señaladas. Por ejemplo, voy a señalar dos ejemplos nada más. El tema de TAME, por ejemplo. Y presidente, usted debe ser 3 sesiones, invitó al ministro de Transporte para que también hablara, por ejemplo, sobre qué pasa con los vuelos de TAME Amazonía, ¿sí? Y entonces estas son particularidades que deberían ser rescatadas. El hecho de Yachay, la anterior Yachay, actualmente Siembra EP, que tiene un crédito, ¿no es cierto?, que está en funcionamiento. Entonces, estas son simplemente particularidades que también deben ser resaltadas en este informe y que no están cobijadas, digamos, en las características generales de todas las empresas y entidades que están en proceso de extinción. Ya para el desarrollo del trabajo, presidente, fue muy importante ponernos de acuerdo sobre la metodología. Y lo primero fue recibir a nivel de comparecencias a representantes de las y los trabajadores de las entidades y las empresas públicas en proceso de cierre. Esto fue muy importante para que los trabajadores y las trabajadoras nos dieran su parecer. Y me parece que todos terminaron con una conclusión, digamos, única, y es la palabra incertidumbre. Me da la sensación que a nivel de trabajadores, la incertidumbre es la palabra que está marcando su situación actual, porque no en todos los casos se ha dado la información como ellos hubieran necesitado y no en todos los casos se conoce si existe, por ejemplo, la totalidad de recursos para sustentar la decisión de su desvinculación. Lo que se puede ver es que hay un crédito, sobre todo apoyado por el BID, que puede cubrir una parte de las liquidaciones, otra parte se está cubriendo con recursos institucionales, pero hay una parte que todavía no está contabilizada. De todas maneras, nosotros todavía no hacemos, ni podemos hacer, ni es el propósito de esta comisión, de esta subcomisión, ser concluyentes en ese sentido, pero sí señalamos que estos temas, la no totalidad de información de las autoridades respecto a sus trabajadores, la no totalidad de información respecto a cómo se cubren, por ejemplo, las liquidaciones, o la no claridad sobre qué va a pasar con el destino de estas competencias. Y aquí hago un paréntesis, presidente. Una cosa es saber que TAME se va a cerrar. Otra cosa es saber si se van a mantener vuelos, por ejemplo, a Loja, por ejemplo, a Esmeraldas, por ejemplo, a Cuenca, por ejemplo, TAME Amazonía. Es decir, esta es otra cosa. El vehículo en este momento administrativo es una empresa pública, pero el destino de esas competencias estatales de alguna u otra manera también no está claro y por lo tanto es que los trabajadores me parece que tienen incertidumbre como el elemento que hoy caracteriza su situación laboral. Se invitó también al viceministro de Servicio Público, se le había invitado al ministro, pero delegó al viceministro, el presidente de EMCO, el defensor del pueblo, y participaron en representación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2 consejeros de esta entidad. Los problemas que se encuentran, esto es muy importante, presidente. Nosotros como asambleístas, miembros de esta comisión y parte de una subcomisión, ponemos de manera concluyente lo que en nuestro ámbito de competencias podemos detectar, ¿sí? Pero lo que rebasa nuestro ámbito de competencias lo señalamos como una hipótesis, ¿no es cierto? Y como un hallazgo, que solo las entidades competentes podrán determinar si existe o no existe. Por ejemplo, si hay un problema de motivación, no somos nosotros como órgano legislativo el que podemos determinar eso. Eso lo determinará, ¿no es cierto?, la Corte Constitucional. Entonces, cuando hay materia, por ejemplo, contenciosa administrativa, cuando hay una materia, por ejemplo, del ámbito constitucional, nosotros simplemente señalamos, ¿no es cierto?, la suposición o el señalamiento de que ahí se detecta un vacío, pero no podemos determinar, por ejemplo, inconstitucionalidad o no podemos determinar, por ejemplo, cosas que no están dentro de nuestro alcance. Por eso es que dentro del informe este elemento se pone con mucho realce, ¿no? Los problemas que se encuentren durante el análisis encomendado por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea
y siempre que rebasen las competencias de la Asamblea Nacional, son señalados o serán señalados, decíamos en ese momento, como presuntos vacíos en el proceso, que deberán ser determinados como tales por instancias competentes. Esto es un elemento nuclear, presidente, ¿no es cierto?, para también tranquilidad de cada uno de nosotros. Lo que está dentro del ámbito de competencias nuestras como legisladores, lo señalamos enfáticamente, y lo que no está dentro de este ámbito de competencia, señalamos como presuntos vacíos, y que sean las instancias competentes las que puedan determinar si ese vacío es real o no. Y solo pedir a, sea el equipo técnico, la secretaria, si pudiera ayudarnos con el silencio de algunos micrófonos para poder continuar. Los pedidos de información. Me parece que esta tabla que pueden ver ustedes es muy importante. Pedimos información primero a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque ya este tema estaba siendo analizado por otras comisiones. Por lo tanto, nos parecía impertinente volver a pedir a externos lo que ya tiene la Asamblea Nacional. De todas maneras, no pudimos tener toda la información que hubiéramos querido. Segundo, a empresas públicas. Y ustedes pueden ver ahí quiénes contestaron y quiénes no contestaron. Pedimos información a la empresa coordinadora, pedimos información a Siembra EP, Correos del Ecuador, TAME, Ferrocarriles del Ecuador, Ecuador Estratégico, Centros de Alto Rendimiento, Unidad de Almacenamiento, Medios Públicos de Comunicación, y solo recibimos respuesta en este caso de 2 empresas públicas de las que requerimos información. Luego a los ministerios relacionados, ministerios y secretarías rectores. No nos olvidemos que en la estructura administrativa de las empresas no están sueltas. Las empresas de alguna u otra manera dependen de la rectoría de una cartera de Estado. Por ejemplo, el caso de turismo sobre Ferrocarriles del Ecuador, o por ejemplo el Ministerio de Transporte sobre TAME, por ejemplo, Transporte y Obras Públicas sobre TAME. Por lo tanto, para poder tener información, por 2 razones, sea porque sí nos manden las empresas o no nos manden las empresas, o sea para contrarrestar, pedimos a las empresas y a los ministerios rectores. Obras públicas, turismo, telecomunicaciones, deporte, CENESID, ciencia y tecnología, agricultura y ganadería. Y como podemos ver, solo tuvimos respuesta de Ministerio de Turismo y la Secretaría del Deporte. ¿Qué nos está diciendo esto, presidente? Que de parte del Ejecutivo, ya sea de las empresas públicas o de los ministerios rectores, hubo un grave problema de transparencia y de acceso a la información pública. Esta es una decisión pública, sostenida y sustentada en decretos ejecutivos, y hubiéramos esperado que la predisposición de estas entidades sea brindarnos más información. Le pedimos también información al Servicio de Obras Públicas y al Servicio de Inmobiliar, digamos, de gestión inmobiliaria del sector público, así como al Ministerio de Trabajo. Estas 3 entidades sí brindaron información. Ministerio de Economías y Finanzas no brindó información, a pesar de que en esto tiene un rol sustancial. Hay un crédito otorgado por el BID que incluye una condicionalidad sobre el cierre de empresas públicas, sin embargo no tuvimos esta información. Y finalmente, a la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El balance, presidente y asambleístas: 22 entidades requeridas, 10 contestaron y 12 no contestaron. Ahora, de estas 10 entidades que contestaron, que es importante, ¿no es cierto?, 7, solo 7 están directamente vinculadas con el proceso. Es decir, por ejemplo, nos contesta la Asamblea, nos contesta la Defensoría, nos contesta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero de alguna u otra manera falta información y faltó información de los directamente responsables con esto, presidente. Y es un elemento que sí está dentro de la competencia institucional de la Asamblea, y somos tajantes en decir que aquí el nivel de transparencia no es el que ni nosotros ni la ciudadanía esperaría. Para terminar, presidente, doy lectura de las conclusiones. Y digo doy lectura, no agrego nada, porque creo que esto también fue muy importante. Los 3 asambleístas delegados por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social podemos tener apreciaciones distintas sobre el rol, el desempeño de las empresas públicas y qué debería pasar con ellas. Pero dejamos eso de lado para centrarnos en lo que sería estrictamente objetivo, presidente. Es decir, no buscamos aquí hacer un señalamiento sobre si a mí me parece que las empresas públicas es un buen concepto y deberían estar, o a otro asambleísta opinaría lo contrario. Digamos, esto ya queda en nuestro fuero interno, pero le ponemos le ponemos en conocimiento de la comisión
y sobre todo para que con el aval suyo y de los asambleístas se proceda ya con las recomendaciones, ¿no es cierto? Buscamos centrarnos solamente en lo objetivable, digamos. Por ejemplo, pedimos 22 pedidos de información, solo nos contestaron 10. Estas cosas de alguna u otra manera que son contrastables. Respecto al tema económico y el del contexto de las empresas públicas, cabe destacar que desde la Constitución de 2008 se constata un incremento de la inversión y el gasto público que también se registra en las empresas públicas. Es decir, esto está asociado con incluso el déficit fiscal. ¿Existe déficit fiscal? Claro que existe. Se genera, digamos, o se viene, se ha venido dando también desde una decisión política que está sustentada en la Constitución, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que se ve reflejada también en las empresas públicas, ¿sí? Segundo, la masa salarial ha aumentado, también ha aumentado la masa salarial en los últimos 15 años, llegando a 8.897 millones de dólares en el 2020. Este es un dato concreto, 10% del PIB. Como también es concreto que los egresos en personal de educación, salud, defensa, Policía Nacional, universidades y escuelas politécnicas representa el 79% de ese gasto. Según información laboral del INEC a diciembre de 2019, de cada 100 empresas de trabajo, 92 son generadas por el sector privado y 8 son generadas por el sector público. ¿Qué es lo que de alguna u otra manera estamos planteando en esto, presidente? Que sí hay un incremento de inversión y gasto público en el Estado, ¿cierto? Y se ve reflejado en las empresas públicas, que también hay un incremento de la masa salarial en los últimos años, que el 79% de ese incremento está en personal de educación, salud, defensa, Policía Nacional, universidades y escuelas politécnicas, y que, si bien es cierto, tenemos un servicio público, ¿no es cierto?, que opera en el país, creo que no habría que quedarse también, no habría que quedarse con la idea de que tenemos, de que el Estado es el gran empleador del país. Por eso estos datos oficiales del INEG a diciembre del 2019 nos hablan de que cada 100 plazas de trabajo en el Ecuador, 92 son generadas por el sector privado y 8 son generadas por el sector público. La eficiencia en la administración de las empresas, de las entidades y empresas públicas pudo haberse visto afectada por factores externos. Es decir, aquí hay dos cosas, presidente. ¿Las empresas públicas han tenido problemas de desempeño por su administración? Sí, pero las empresas públicas se han visto restringidos también por factores externos a su administración, también. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien una empresa podría empezar un proceso de optimización porque necesita reducir el número de sus trabajadores, también se ve enfrentada esa empresa a no contar con los recursos que les permitan operar adecuadamente o en niveles igual a la competencia. Voy a poner dos ejemplos que salieron en la comisión. El momento que, por ejemplo, una, digamos, compañía de aviación tuviera que arreglar un desperfecto de uno de sus aviones, las posibilidades que ellos tienen de moverse con la agilidad de reponer piezas o hacer una reparación es mucho más grande que la que tiene, por ejemplo, una empresa pública. O, por ejemplo, cuando en el ámbito de telecomunicaciones, con quienes hacen telefonía celular en el país, CNT compite, es decir, las libertades, por ejemplo, en notas promocionales, en paquetes de promoción de las empresas privadas es muchísimo más alta que los competidores públicos. Y esto de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, agrava los problemas de gestión que también pudieran haberse o pudieran estar presentes en esas empresas públicas. El quinto punto es muy importante. Si bien es legítimo de parte del gobierno nacional buscar una reducción del déficit fiscal cerrando, optimizando empresas públicas, la ausencia de informes que cumplan el artículo 55 de la Ley de Empresas Públicas imposibilita determinar si el cierre de estas entidades es la mejor decisión en relación de costo-beneficio, sobre todo si tomamos en cuenta los ahorros en el Producto Interno Bruto y en el presupuesto general del Estado. Y aquí sí, con el permiso del asambleísta Estudillo y del asambleísta Terán, me detengo un minutito, ¿cierto? ¿El Ejecutivo puede cerrar empresas públicas por vía de decreto ejecutivo? Sí lo puede hacer. ¿El Ejecutivo puede, legal y legítimamente, cerrar empresas públicas para buscar corregir el elemento de déficit fiscal? Evidentemente que lo puede hacer. Ahora, sobre todo en empresas públicas, tenemos una ley adicional, que es la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Y esa ley determina en el artículo 55 que esta decisión absolutamente legítima del presidente de la República de crear o de cerrar empresas públicas por vía de decreto ejecutivo tiene que tener un paso previo, que está previsto en el artículo 55 de la Ley de Empresas Públicas.
y es generar un informe donde se sostenga que esa empresa es inviable económicamente, donde se sostenga que esa empresa es ya no conveniente para los intereses del Estado y donde, sobre todo, se haga un esfuerzo de rescate de la empresa. En el señalamiento de que la empresa es inviable económicamente, en el señalamiento de que la empresa ya no cumple o cumplió los objetivos institucionales para el Estado y habiéndose determinado que se puede o no se puede hacer una figura de rescate, sobre todo por figuras de fusión otras con otras empresas públicas, ahí entonces compete el cierre de la empresa pública. Y esto no pudimos nosotros verificar que se haya, digamos, creado, que esos informes estén. De hecho, de la información que nos entregó la empresa coordinadora de empresas públicas, nos dice que estos informes que existe o que exige, perdón, la ley de participación, la ley de empresas públicas, perdón, no se pueden detectar que existan en sesiones del directorio de las empresas públicas. Y este es un elemento que tal vez fue el más debatido, ¿no es cierto? Es decir, por derecho las cosas se deshacen como se hacen, por lo tanto, no hay crítica alguna a que los decretos ejecutivos puedan ser el vehículo legal para cerrar una empresa pública. Pero sí creemos, y esto lo determinarán los órganos competentes, que hay un vacío en el cumplimiento del artículo 55, porque la empresa coordinadora nos dice que en los directorios de las empresas que se están cerrando no existen los informes que, en apego al artículo 55 de la Ley de Empresas Públicas, debieron haberse presentado. Sexto, la subcomisión, por lo tanto, no pudo determinar en qué medida la decisión está, perdón, este es otro tema, ¿no? La subcomisión no pudo determinar en qué medida la decisión está determinada por las condicionalidades del financiamiento externo, particularmente del convenio del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo del préstamo vigente con el Banco Interamericano de Desarrollo, operación de crédito SL 1251, programa de apoyo a la reforma de empresas públicas. Este también es un elemento importante. En el convenio con el Fondo Monetario Internacional se hace alguna referencia muy general, pero hay una referencia muchísimo más explícita de lo que sería una suerte como de proceso de desinversión del Estado en empresas públicas en la operación de crédito con el BID. Y evidentemente, presidente, hubiéramos querido que que el ministro de Economía nos diga si es que esto es lo determinante para el cierre, ¿no es cierto? O lo determinante para el cierre es la propia decisión gubernamental. Lastimosamente, esa respuesta del Ministerio de Finanzas no lo tuvimos. 7. Los decretos ejecutivos emitidos para la extinción, supresión, liquidación de entidades y empresas públicas podrían generar conflictos constitucionales y legales. Nosotros no somos Corte Constitucional, no podemos determinar eso, pero al menos dejamos advertido de que podrían generar conflictos constitucionales y legales. De la información dada por el viceministro del Sector Público, no se confirma si la disponibilidad de recursos para el pago de la desvinculación de los servidores y empleados de las entidades y empresas públicas en proceso de extinción y supresión será suficiente para cubrir los montos por concepto de obligaciones laborales y de seguridad social. Es decir, la autoridad sobre todo el trabajo nos dice recursos sí hay, lo que no tenemos contestado es si están asegurados la totalidad de recursos para los cerca de 4.000 funcionarios de estas empresas y entidades que serían desvinculados. Aunque claro, ya en el caso de Inmobiliar vemos que habría un cambio y esto creo que es positivo porque nosotros en la propia ley de extinción de dominio sí estamos encontrando un fundamento para la existencia de esa entidad. Y número 9, la conclusión final es que en el proceso analizado, solo 10 entidades de las 22 requeridas enviaron información y solo 7 tenían vinculación directa con el mismo, por lo que podría violentarse el marco legal de transparencia, acceso a la información pública y control político. ¿Qué queremos decir, presidente, con esto? Que si la información es disponible para la ciudadanía, si además en apego a la ley de transparencia y acceso a la información pública se nos debió haber entregado, lamentamos que las entidades directamente vinculadas no hayan entregado información a la subcomisión. Y finalmente, para cerrar, las recomendaciones. La primera recomendación de la subcomisión es enviar el presente informe al presidente y los miembros de la Comisión de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Es decir, presidente, nosotros creemos que el informe es claro, salvo que los comisionados determinaran otra cosa, creemos que más que aprobar el informe debería procederse con el aval de la presidencia y del apoyo del resto de comisionados
de esta Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, debería procederse con estas recomendaciones. Es decir, que se envíe este informe al presidente de la Asamblea Nacional y a los miembros del CAL. Segundo, que se envíe el presente informe al presidente de la República y solicitarle que disponga a las entidades que conforman la función ejecutiva el cumplimiento del marco legal para la transparencia, el acceso a la información pública y el control político. Nos parecía que esto es a todas luces innecesario, porque todos tienen claro las responsabilidades que tienen que hacer, pero hasta podemos sospechar que el presidente no conoce que sus carteras de Estado, las empresas públicas que dependen de la función ejecutiva, están entregando la información a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, es importante que esté en conocimiento de que no están cumpliendo como deberían hacer el requerimiento de información de la Asamblea Nacional. Tercero, sugerir a la Defensoría del Pueblo que, dentro del ámbito de sus competencias, realice un análisis sobre las acciones constitucionales que se podrían ejercer dentro de los procesos de extinción y supresión de entidades y empresas públicas. Cuarto, solicitar a la Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública que realicen el seguimiento del proceso de desvinculación de los trabajadores y funcionarios de las empresas públicas en proceso de liquidación e informen a la Asamblea Nacional el respeto a los derechos laborales dentro de este proceso. Quinto, exigir al Ministerio de Trabajo que cumpla con los procesos de desvinculación acorde al ordenamiento jurídico vigente y al Ministerio de Economía y Finanzas que asigne los recursos necesarios, suficientes y oportunos para el pago de obligaciones laborales. Y sexto, sugerir a la Contraloría General del Estado que, en el marco de sus competencias, realice los exámenes y auditorías de administración, gestión y las demás que correspondan a los procesos de extinción, supresión y supresión de entidades y empresas públicas. Termino ahí, presidente, insistiendo con lo que inicié. Creo que hay que agradecer el trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social por haber apoyado que se haga este trabajo. Segundo, agradecer a los subcomisionados que pudimos participar en esta comisión, a los equipos técnicos, no solo agradecimiento, sino la felicitación, y también a las otras entidades que están pendientes de que aquí fundamentalmente se cumpla el ordenamiento jurídico, tanto para que el Estado ecuatoriano no se quede con estas competencias sin ser ejercidas, y también evidentemente para que los trabajadores y las trabajadoras de las empresas públicas que vayan a ser, digamos, desvinculados, siempre que no se violente el ordenamiento jurídico y constitucional, ¿no es cierto?, no vean afectados sus derechos laborales. Presidente, asambleístas, la presentación que con la veña del asambleísta Astudillo y el asambleísta Terán me he permitido hacer. Evidentemente pediría, presidente, que los primeros que puedan hacer cualquier alcance a lo que se ha dicho sean el asambleísta Astudillo y el asambleísta Terán. Muchas gracias.